Pero vamos a ir a ver cómo está la temperatura en el Congreso, en una sesión que incluso tuvo que ser suspendida ahí en algún momento, porque hoy se está discutiendo la prórroga del estado de emergencia que rige la región de la Araucanía y parte del Biobío. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Se lo preguntamos a Guillermo San Martín. Guillermo. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, contrastando con lo que está ocurriendo en la región en general, donde ha sido una mañana bastante fría, acá en el Congreso Nacional en Valparaíso ha estado bastante álgido los ánimos a propósito de lo que es la discusión en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y ahora ya en el Senado de esta solicitud de prórroga del estado de excepción constitucional para la macrozona sur. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Fíjense que lo que se suponía era un mero trámite en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se complicó a propósito de declaraciones que entregó la propia ministra del Interior, Isquia Siches, sobre las decisiones que se han ido adoptando en materia de seguridad en la zona sur del país, aludiendo a lo que ha sido el trabajo del gobierno anterior e incluso señalando que algunos parlamentarios al parecer se habían golpeado en la cabeza y habían olvidado lo que se había manifestado en su momento por parte del gobierno anterior en las tareas que quedaron pendientes en ese gobierno. Y eso fue lo que motivó la molestia de parlamentarios de la oposición en particular, quienes incluso se retiraron de la sala. Esto motivó la suspensión de la sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados para que hubiese una reunión de comité e incluso también hubo un llamado de atención a la propia ministra del Interior por lo que significó estas declaraciones. Pero revisemos en primer término cuáles fueron esas palabras que utilizó la ministra del Interior y que generaron tanta molestia entre los parlamentarios, tanto del oficialismo como de algunos también de la centroizquierda. Revisemos lo que dijo en la sala la ministra Isquia Siches. Los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración, y mucho menos para la Araucanía, donde los últimos 4 años, y esto lo quiero recalcar porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza, o realmente pareciera que todo partió desde cero, pero hubieron 4 años en donde desde 400 eventos de violencia llegamos a más de 1.700. Entonces, claramente no nos fue muy bien. Sí, Guillermo, estábamos ahí escuchando lo que planteaba en su minuto la ministra y claro, había una percepción de que esto se iba a resolver sin mayores problemas, de que iban a estar los votos. Recordemos ahí que el gobierno se quedó sin esta otra opción, esta otra herramienta que tenía que ver con la infraestructura crítica, que implicaba que se iba a consultar al Congreso cada 2 meses. Eso finalmente se cayó, no se aprobó el veto ahí en el Congreso y por eso todas las fichas estaban puestas en este prórroga del estado de emergencia. Después de esas palabras de la ministra, ¿qué es lo que ocurre con este proceso de votación? Al transferirme no... Sí, vamos a intentar ahí retomar el contacto con Guillermo San Martín, que nos estaba contando lo que estaba ocurriendo en el Congreso. Recordemos que el día de hoy, en una sesión especial, tienen que definir en la Cámara de Diputados primero y luego en el Senado qué es lo que ocurre con esta petición que se hace desde el gobierno de extender el estado de emergencia en la región de la Araucanía y parte del Biobío. Esto tiene que consultarlo el gobierno cada 15 días. Entonces, por eso van los ministros, en este caso la ministra del Interior, que también fue acompañada de la ministra de Desarrollo Social, la ministra de Defensa, ministro Jackson, también lo veíamos ahí en imágenes. Primero se da cuenta de los argumentos, por qué consideran que es necesario extender este estado de emergencia. Planteaban ahí la disminución de algunos delitos, de algunos hechos de violencia y también la detención de algunas personas vinculadas, por ejemplo, al robo de la madera. Esas eran las cifras que iba entregando la ministra Siches al inicio de esta ceremonia, de esta sesión en la Cámara de Diputados, y finalmente esto se logra aprobar ahí por 121 votos a favor. Vamos a ver ahora entonces qué es lo que ocurre en el Senado. Escuchemos precisamente algunas reacciones que se generaron por la intervención de la ministra Siches que recién estábamos revisando. Hemos respaldado todas las solicitudes que ha presentado para el estado de excepción constitucional. Y la verdad es que creo que este Congreso, que al final ha sido su respaldo, más que incluso su propia coalición política, el Congreso en general, merece un poco más de respeto, un poco más de educación cívica, quizás podríamos decir. No es la forma venir aquí cuando uno está buscando respaldo, venir a insultar a la gente
de la cual requiere el respaldo. Ya, ahí estábamos escuchando algunas de las declaraciones. A ver, en la Cámara de Diputados entonces se aprobó esta prórroga del estado de excepción en la región de la Araucanía y parte del Biobío por 121 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones. Se aprueba así por cuarta vez esta prórroga. Como les decía, el gobierno tiene que ir cada 15 días ya y con autorización del Congreso, entonces puede continuar con esa medida en esa parte de nuestro país. Ha sido la segunda votación con más respaldos que ha tenido el gobierno y con los 6 votos en contra, y parte de ellos tiene que ver con parlamentarios que son de la coalición oficialista. Guillermo San Martín, retomamos el contacto contigo. Así retomamos el contacto, puesto que también había críticas en torno a lo que podía ser el actuar del oficialismo de votar en contra de esta medida, si bien estos sumaron en su mayoría votos a favor de este estado de excepción constitucional. Hay que señalar que hubo algunos que simplemente no se presentaron a la votación de hoy. Del total de parlamentarios fueron 131 los presentes, es decir, faltaron varios y entre ellos se encontraban representantes tanto del Frente Amplio como del Partido Comunista, y eso también derivó en alguna crítica por parte de los diputados y diputadas de la oposición, quienes señalan que una vez más esta prórroga se ha sustentado en votos de la oposición. Eso dentro de la mirada de lo que significa el resultado final, que termina dando este primer paso, se termina aprobando en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero hubo mucha molestia, como revisábamos, en lo que fue el actuar de la ministra del Interior, sus declaraciones al interior de la sala, y es por eso de que en un minuto estuvo en riesgo de que estuvieran los votos de la oposición para aprobar este estado de excepción constitucional. Revisemos incluso algunas declaraciones de representantes de la oposición, como el diputado Jorge Alessandri, respecto a este impasse de la ministra del Interior de la sala. Cada vez que uno no piensa como ellos es fake news, cada vez que uno no piensa como ellos insultan, cada vez que uno no piensa como de ellos dicen estás mal de la cabeza, o sea, estás enfermo. Ella se refería a pegarse la cabeza en ese sentido, a que estás hablando estupideces. Y eso, un poder del Estado independiente no se lo puede aceptar. Bueno, ese malestar de los representantes de la oposición se hizo evidente posteriormente en un punto de prensa, pero no derivó en que hubiese votos en contra de este sector en la necesidad de avanzar sobre esta prórroga del estado de excepción constitucional. Ellos entregaron su voto a favor y eso permitió además que se lograra esta amplia mayoría de 121 votos, lo que representa en todo caso una de las prórrogas que ha recibido el mayor respaldo por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, y eso viene a dar una señal en torno a las medidas que se están adoptando en la macrozona sur y que requieren de este tipo de herramientas para poder ir evitando los hechos de violencia que lamentablemente se han sucedido durante las últimas semanas. De todas maneras, también la propia ministra del Interior, para evitar este conflicto que se produjo por sus declaraciones, hizo una solicitud de disculpas al interior de la sala. Como les comentábamos, se suspendió la sesión, se reunieron los comités, también el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados hizo lectura al acuerdo de ese comité, y es hacer un llamado de atención a la ministra respecto al uso de estas palabras, y si ella se echaba pie atrás respecto a esa declaración, incluso se establecía la posibilidad de eliminar el audio y no dejarlo como registro en acta, y eso finalmente se terminó concretando por parte de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Revisemos también las disculpas que entregó a los parlamentarios la ministra del Interior, Isquia Siches. Bueno, a todos los diputadas y diputados quiero manifestar que mi frase fue desafortunada porque claramente tuvo una interpretación que no quise darle. Quiero retractarme y pedirle las disculpas a todos. Quiero reiterar que el énfasis de mi intervención, más que nada, quería llamar a que realmente nos pongamos de acuerdo. Me retracto y les pido las disculpas correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra, le agradecemos. Ahí estaba entonces las disculpas que entregó la propia ministra del Interior luego de esta llamada de atención que se le hizo por parte de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, y eso finalmente destrabó lo que fue la discusión al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, permitiendo que se lograse esta mayoría y que en este momento ya se haya abierto la votación en el Senado para ver qué es lo que va a ocurrir en la Cámara Alta en torno a esta extensión por otros 15 días del estado de excepción constitucional, del estado de emergencia
en la provincia del Biobío y también en la provincia de Arauco en torno a los hechos de violencia que se han registrado durante las últimas semanas. De todas maneras, quien explicó cuáles son las medidas que se adoptaron y que permitieron avanzar en términos de aprobar finalmente esta solicitud del Ejecutivo fue el propio presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, quien aclaró cuál fue el acuerdo que se adoptó por los comités para dejar atrás este impasse con la ministra y permitir que se realizara la votación, y también algunos parlamentarios de la centroizquierda le restaron relevancia a lo que fueron estas palabras, más allá de hacer un llamado de atención sobre la ministra en torno a que el fondo era conseguir que se prorrogara el estado de excepción. Revisemos declaraciones del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, y de la diputada Elia Molina. Creo que fueron palabras desafortunadas. Probablemente yo no soy la con más autoridad moral para decir que las personas sin filtro, porque yo también me cuesta muchas veces no decir algún exabrupto, más bien por la parte emocional. Creo que sí, que tenían razón los diputados en sentirse tocados en un aspecto no tan formal, y estuvo bien, la ministra pidió disculpas y bueno, quizás la reacción un poco exagerada también de los diputados de derecha, porque bueno, tampoco fue tan grave, pero bueno, tienen derecho a reclamar y creo que la mesa y el comité tomó la resolución correcta. Él sabe mejor que nadie cuáles son las fortalezas, los defectos de cada uno de sus ministros del gabinete, ¿verdad? Y él tomará la decisión cuando le corresponda, no me corresponde. Fue un momento particular de tensión en un debate legislativo que fue resuelto de manera amigable, de manera respetuosa, y yo creo que eso es lo importante que tenemos que valorar el día de hoy. Bueno, lo que ocurre es que al haber malestar de parte de muchos parlamentarios y alboroto en la sala, me vi en la obligación de suspender la sesión, llamar a una reunión de comité, y los comités acordamos efectivamente que sus dichos representaban una falta de respeto a la institucionalidad de la Cámara de Diputados y a los parlamentarios, y desde esa perspectiva correspondía reglamentariamente un llamado al orden y solicitarle las disculpas públicas, que fue lo que hizo y lo valoramos mucho. Bueno, llamado al orden a la ministra del Interior, que vino a calentar un poco los ánimos en medio de una discusión que se estaba desarrollando con las típicas diferencias entre lo que es la visión del Ejecutivo, la visión de la oposición y también del oficialismo sobre la necesidad de mantener el estado de emergencia en la macro zona sur y hasta cuándo se va a prorrogar. Ahí está el punto de inflexión que se está analizando por parte de algunos de los representantes del mismo oficialismo, quienes desde ya exigen al Ejecutivo algún tipo de resultado en torno al denominado Plan Buen Vivir, del cual se ha hecho mucho énfasis, pero de que a juicio de los representantes de la zona de la Araucanía no ha tenido los resultados esperados. Pero de todas maneras, como decíamos, a propósito de estas diferencias, estas palabras utilizadas por la propia ministra del Interior al momento de referirse a los parlamentarios sobre las medidas que se habían adoptado durante el gobierno anterior en torno a la macro zona sur, bueno, hizo las disculpas tanto al interior de la sala como al momento de terminar la sesión, también refiriéndose y dirigiéndose a los medios de comunicación, donde profundizó sobre el error que habría cometido e incluso también respondiendo a quienes han dicho que esto no es primera vez e incluso pidiendo que su salida del gabinete, y eso ya se había planteado por parte de algunos parlamentarios. Pero revisemos finalmente cómo dio por superado este impasse la ministra del Interior, Isquia Siches, en las siguientes declaraciones. Yo me retracté y solicité las disculpas. Quiero profundizar en lo que iban en el tenor de mis palabras. Estamos intentando trabajar con las bancadas transversales de la Araucanía, del Biobío, conversar también con la oposición para hacernos cargo de los temas de fondo. Y a veces las discusiones sacan un poco de ronchas y obviamente no es el tenor ni el ánimo. Yo como ministra espero poder construir los diálogos con todos los sectores y obviamente que este impasse no empañe el trabajo que estamos haciendo para poder enfrentar conflictos y problemas que no iniciaron el 11 de marzo.
Bueno, entonces ya consagrado a esta aprobación en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, 121 votos a favor para prorrogar el estado de excepción en la macrozona sur por otros 15 días. Estamos atentos a lo que va a ocurrir en el Senado, donde, como les comentábamos, ya se abrió la votación. De hecho, ese es el sonido ambiente que se escucha acá en el hall del Senado a propósito de lo que ya está ocurriendo en la sala de la Cámara Alta, y ya se da por hecho de que esto va a ser aprobado, más allá de los puntos políticos que se puedan hacer en medio de la discusión que se dé al interior de la sala, pero en breves minutos más, esto está contemplado que termine a las 14 horas, ya debiera haber un resultado final sobre el resultado en la sala en torno a la prórroga del estado de excepción. Patricia. Muy bien, Guillermo San Martín, vamos a estar atentos, por supuesto, a cuál es el resultado ahí en el Senado, aunque se prevé hasta el momento que se debiese aprobar también esa solicitud de prórroga. Muchas gracias por contarnos lo que está pasando en el Congreso.